Hoy es viernes 5 de febrero del año del Señor 2021. Hoy es viernes primero, día de ir a misa, comulgar. Ahí recuerden las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Lacoque, que quien comulgue los viernes primeros no morirá en pecado mortal. Y también hoy en México, la Ciudad de México tiene la solemnidad de San Felipe de Jesús, que en México es fiesta y para nosotros es memoria. San Felipe de Jesús nació en 1572 en la Ciudad de México y en un momento su papá lo mandó para Filipinas a trabajar y allí se convirtió y entró con los franciscanos y estudió para sacerdote. En el momento de la ordenación, sus superiores decidieron mandarlo a ordenarse en la Ciudad de México y tomó el barco que se llamaba la nau china. Hace una vez al año el giro desde Manila hasta Acapulco. Pero hubo una tormenta y el barco terminó naufragando en Japón. Él era un náufrago, tenía el derecho a que lo respetaran y empieza la persecución contra los cristianos. Él pudo haberse liberado porque era náufrago, pero aceptó por ir con sus compañeros y entonces fue martirizado un 5 de febrero de 1597 en la ciudad de Nagasaki. Fue crucificado con argolla. Murió diciendo el nombre de Jesús. Y hay una historia que su nana, que lo crió, era muy tremendo, Felipillo, dijo, había una higuera seca, y dijo que la nana, que si la higuera reverdecía, Felipillo sería santo. Y dice la historia que cuando Felipillo murió, la higuera reverdeció y la nana dijo, Felipillo es santo. Él es el primer santo de México, el primer mártir de América Latina, y murió misionero en Japón. Y también hoy es el cumpleaños de mi madre, hoy cumpliría 106 años. Era bien orgullosa de tener el nombre de Felipe, de Felipa. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista se ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan, decía Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnantes, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente, a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Este evangelio de hoy es como el sándwich, está entre Jesús que envía a sus discípulos y el regreso de los discípulos de Jesús después de haber misionado. Ahora, el evangelio de hoy nos narra la muerte de Juan. Ya en el capítulo 1, Jesús inicia su misión hasta que Juan el Bautista había sido puesto en la cárcel, pero no sabíamos qué es lo que había pasado. Y aquí Marcos nos dice, pero el Evangelio solo quiere unir la situación de Juan el Bautista con la de Jesús. Juan el Bautista va a morir mártir
gracias a los políticos, al poder político, y Jesús también va a morir crucificado gracias al poder político. Tienen miedo a los profetas. Juan el Bautista es el profeta y Jesús es el gran profeta, al final de cuentas. La cuestión era acerca de quién es Jesús, que lo vamos a leer en el capítulo 8, versículo del 27 al 30 de San Marcos. ¿Quién es Jesús? Jesús lo va a preguntar. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y las mismas respuestas que escucharemos en el capítulo 8 son las respuestas aquí en el capítulo 6. Puede ser Elías, Juan el Bautista o un profeta. Herodes dice que es Juan el Bautista porque Jesús, su fama se extendía por todas partes en Galilea y porque hace grandes cosas, tiene grande poder. Ahora, ¿quién es Herodes? Llamamos Herodes Antipas para distinguirlo de su papá Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernó hasta el año 6, hasta el año 4 antes de Cristo. En vez Antipas nació en el año 20 antes de Cristo y empezó a gobernar, no como rey, sino el título sería tetrarca. ¿Por qué? Porque el reinado de Herodes el Grande fue dividido entre sus hijos, se llamaban tetrarquías. Era un título menor de rey y a Herodes Agripa le tocó ser el tetrarca de Galilea y de Perea. Entonces, él fue un rey cruel también y va a estar presente cuando Jesús lo crucifican. Se recuerdan que Pilatos manda a Jesús a Herodes, porque dice de Galilea lo conoce. Entonces, Herodes que quiere conocer a Jesús y se maravilla. Y es en ese contexto de quién es Jesús que entra la historia de estas dos mujeres. Y serían dos mujeres un camino, ¿no? Herodes, por una parte, un cruel, ciertamente le gusta escuchar a Juan el Bautista, dice el Evangelio, quedaba perplejo, pero por otra parte, para él no hay respeto a las personas humanas. De hecho, cuando le piden la cabeza de Juan el Bautista, por no quedar mal ante los comensales, a su juramento, que prefiere matar a Juan el Bautista de una manera rápida y cruel. Por otra parte, Herodías, ¿no? Mujer sin vergüenza, ¿no? Se sentía humillada porque era cierto, ¿no? Dice que la verdad es justa pero incomoda, y se incomodaba de lo que decía Juan el Bautista y por eso estaba buscando la manera de deshacerse de Juan el Bautista, porque decía la verdad, el profeta de la verdad. Y por otra parte, una mujer patética, y por otra parte está su hija, una bella, encantadora muchacha que baila muy bien, ¿no? Y al final de cuentas, un encanto que lleva a la muerte. Qué crueldad. Dos mujeres que buscan deshacerse de aquel que les dice la verdad. Una a través de coraje y la otra a través de sus encantos. Pero al final de cuentas es la muerte. Y creo que para nosotros los cristianos, ¿quién es Jesús? ¿Qué actitud tenemos? ¿Tenemos la actitud de Herodes? Sí, nos quedamos perplejos cuando escuchamos a Jesús, pero simplemente seguimos en el pecado, seguimos en nuestros propios vicios, seguimos en nuestra maldad, ¿no? Juan el Bautista fue el mártir de la verdad y prepara a Jesús, el grande mártir, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy, acuérdense, hoy es viernes, hay que ir a misa, por favor, misa, y tenemos la adoración nocturna. Empezamos hoy a las 8 de la noche y la iglesia estará abierta hasta las 10 de la noche. Después por Facebook y YouTube hasta mañana sábado a las 8 de la mañana con la bendición. Rezamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente del Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si estuviese recibido, yo me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido viernes en el Señor.